La alegría como cada noche de saber que usted está esperando nuestra propuesta. Y hoy tenemos el privilegio de tener a alguien que nos ha enriquecido muchísimo en los años anteriores, especialmente en medio de la pandemia cuando lo conocimos. Yo siempre lo saludo envidiando que esté en una zona del mundo tan hermosa, cerca de una playa, pero hoy el que nos envidia seguramente es él. Tenemos aquí 24 grados de temperatura, quizá un poquito menos, está fresquito. No sé cómo está él, 40, 50 grados, no sé. Vamos a preguntarle. Con nosotros, nuestro gran amigo José Manuel Sierra. ¿Qué tal, José Manuel? Pastor Juan Bongarrá, Dios le bendiga. Una vez más, es un honor y un privilegio verlo y poder colaborar de alguna manera en su programa. Yo en este momento no me encuentro en las Islas Canarias, me Ah, encuentro también en un lugar espectacular, muy hermoso, que es Galicia, concretamente en la ciudad de Pontevedra. Estamos de vacaciones y aquí justamente al lado de una ría, que es una entrada de mar, me encuentro en estos momentos haciendo este programa para todos nuestros hermanos que nos ven en esta noche. ¿y la temperatura cómo está en Galicia? Bueno, el norte de España es más fresquito que la zona sur. La zona sur es terrible. La zona sur ahora mismo puede haber perfectamente 40 grados a la sombra en muchísimas ciudades. Mm. En este momento podemos estar aquí rondando 25, 26 grados Ah, qué bueno, aproximadamente. qué Sí, sí, bueno, sí. qué bueno. La, las rías de Galicia dicen que cuando uno las mira desde el cielo, es como si Dios hubiera puesto los 5 dedos. Y vos sabés, Exactamente. mirá lo que, yendo a una conferencia en el año 83, en la época en que se podía pedirle al piloto del avión, íbamos en un Boeing 747, que te dejara entrar a la cabina. Hoy es imposible eso, ¿no? Y me dejó entrar y yo pude ver las rías de Galicia desde 10.000 Wow. metros. Y bueno, no es exactamente la mano, pero muchos comparan las rías de Galicia con, dicen, los dedos de Dios, ¿no? Frente a una de ellas nació mi suegra, en Santa Eugenia de Ribeira, este, y, bueno, y la pude visitar la casa de donde nació con mi esposa, y la verdad, un tiempo maravilloso en esa zona. Qué bueno que no estés sufriendo el calor. Ahora, sufriste un tremendo ataque. Vamos a hablar hoy de las batallas que tenemos que enfrentar los cristianos. Contanos un poco de ese ataque cibernético que sufriste, José Manuel. Sí, bueno, esto simplemente como un pequeño dato informativo. Yo abrí una obra hace muchos años, antes de ir a vivir a Argentina, en Santa Eugenia de Ribeira. No me Así es que digas. la verdad me ha impactado mucho esa información que usted acaba de mencionar, ¿no? Las vueltas que da la vida. No sé, Efectivamente, ¿conociste la capillita de Castiñeiras? claro, la capellita de Castiñeira es de las asambleas de hermanos, o Sí, hermanos libres, sí, como claro. creo que le llamamos en Argentina. Sí, sí. Es una capilla muy antigua. De hecho, todas las iglesias de asambleas de hermanos de Galicia ya han pasado más de 120, 130, 140 años. Sí, El pueblo en que yo estoy ahora mismo fue una de las primeras obras que los misioneros ingleses abrieron. sí, Estoy en San Tomé o en Seiso y la iglesia creo que ya tiene 150 años. Así sí, sí. que con todo, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Mira, Sí. cuando vea este programa, porque mi esposa a veces lo ve diferido, ¿no? Cuando lo vea se va a poner muy contenta de recordar qué lindo lugar, qué lindo lugar. Sí, señor. Ya me iba a poner a hablar de comida, pero no, vamos a dejarlo. Contame la batalla cibernética que tuviste, José Manuel. Bueno, como usted bien sabe, nosotros tenemos un canal de YouTube que experimentó, en el buen sentido de la palabra, una auténtica explosión a raíz del tiempo del confinamiento, de la pandemia. Comenzamos a emitir el Pastor Online, que es un programa de preguntas y respuestas, devocionales, etcétera. Pero en los últimos días, las últimas semanas, de repente vimos que el canal
había desaparecido y no podíamos emitir a través de él. Fue toda una lucha porque nos dimos cuenta de que estaban emitiendo, estaban poniendo cosas que no tenían absolutamente nada que ver con nuestra programación. Es una impotencia tremenda porque te das cuenta de que no puedes hacer absolutamente nada. Comenzamos a escribir, comenzamos a llamar, comenzamos a hacer todo lo que estaba a nuestro alcance. Todo esto, por supuesto, respaldado con muchísima oración para poder volver a recuperar el canal. Por lo visto, hay una persona, o había una persona en las oficinas donde se organiza todo esto de los canales y de las redes sociales, que no quería darle al botón para poder volver a recuperar nuestro canal. Este canal es un auténtico púlpito al mundo. Sí. Nosotros a través de él estamos alcanzando y discipulando y evangelizando a miles y a miles de personas. De hecho, tenemos congregaciones en este momento repartidas por diferentes partes del mundo en las que no tenemos pastor, porque no tenemos suficiente número de obreros, pero hemos puesto unas pantallas gigantes y los hermanos se reúnen después de un tiempo de alabanza para ver el culto en directo que emitimos desde España, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es una plataforma muy, muy importante. Mira, fue una lucha. Estoy mirando, diste un sermón hace 4 años, El fin de los tiempos, que casi tiene 1 millón de vistas. Bueno, tenemos uno que tiene casi 10 millones de visitas. Tenemos Perlas del Salmo 37, que tiene ya casi 10 millones de visitas. Ah, mira, lo vi. Tenemos no, aquí está, sí. 9.4 millones de visitas. Sí. Y luego tenemos otro también que es el Nuevo Orden Mundial, que está sobre, no sé, 4, 5, 6 millones de visitas, ¿no? Ha sido algo increíble. Nosotros jamás en la vida podíamos habernos imaginado que tendríamos tantas visitas, tanto respaldo y sobre todo tantas conversiones de gente. Bueno, hoy mismo se ponían en contacto conmigo personas que vienen de la iglesia tradicional, de un trasfondo católico, que comenzaron a leer la Biblia y se han convertido. Como dicen ellos, se le cayeron las escamas de los ojos, ¿no? Entonces fue una lucha tremenda porque no podíamos hacer absolutamente nada para recuperar nuestro canal. Claro. Pero sí teníamos una convicción, y eso nunca lo dudé, que saldríamos reforzados de este ataque. Prueba de ello, que antes de perder el canal, teníamos aproximadamente unas 8.000, 9.000 personas menos suscritas que las que tenemos en este momento al canal. Por lo tanto, ha sido algo muy interesante lo que se ha producido, y es que hemos visto que la gente se ha interesado qué pasa con el canal, cuándo vuelven a emitir, y casi 9.000 personas nuevas se han inscrito al canal y están siguiendo cada día lo que retransmitimos. Por lo tanto, fue una lucha tremenda, una tristeza, porque veíamos que era una injusticia, no había ningún motivo por el cual se tenía que quitar este canal, pero gracias a Dios, pastor, ya lo hemos vuelto a recuperar con más fuerza que antes, y bueno, toda la gloria sea para nuestro Dios. ¿Se puede mencionar que fue hackeado el canal o de las mismas, sí, del mismo control de la plataforma YouTube fue que le pusieron la mano? Fue hackeado por personas que se dedican a este tipo de maldades, y entonces van buscando, digamos, canales que de alguna manera o les molestan o pueden sacar algún beneficio a cambio. Y bueno, nos tocó a nosotros como le ha podido tocar a otras muchas personas. Mucha gente, sí. Bueno, una batalla más de la vida, ¿no? Uno quisiera no tener ninguna batalla, pero muchas veces las batallas vienen bien para fortalecer el carácter. Hay un texto en el libro de Jueces que Dios permitía batallas para que los hijos de Israel que nunca habían peleado vivieran la experiencia de tener que pelear y depender de la mano de Dios, ¿no? Bien, así es. El texto bíblico es muy contundente, dice: en el mundo tendréis aflicción. Algo así como decir, en el mundo tendréis batallas. Y este es el tema que te propongo, José Manuel, para que nos ayudes. ¿Cómo enfrentar las batallas de la vida?
Bueno, yo creo que las batallas o las pruebas que el Señor en un momento determinado permite que vengan a nuestra vida son proporcionales a nuestro nivel de fe y de madurez. Es decir, el Señor nunca se va a equivocar ni va a ser injusto en su trato con su pueblo. Él sabe lo que nuestra vida necesita, sabe cuál es nuestro nivel de aguante, por decirlo de alguna manera, y si en un momento determinado nos desborda la situación, podemos contar sin lugar a dudas con su ayuda, con su respaldo, con su bendición, porque el Señor nunca va a permitir que venga algo a nuestra vida que no vamos a poder soportar, porque la prueba no es para hundirnos, la prueba no es para machacarnos, la prueba es para fortalecernos, ¿verdad? Para que busquemos más de Él y de su palabra, para que trate en algún área de nuestra vida, y una prueba nos prepara para la siguiente. No es que pasamos por una prueba o por una batalla y ya está, sino que una batalla y una prueba nos prepara para la siguiente, y así sucesivamente hasta el final, y permita al Señor que podamos decir como aquel gran varón de Dios que todos conocemos, He peleado. que dijo, he peleado la buena, porque hay batallas que es mejor no pelearlas, hay batallas que es mejor que no te metas porque puedes terminar perdiendo la vida, pero hay batallas que hay que estar, hay batallas que hay que pelearlas, y si hay que pelearlas es porque el Señor las ha permitido, y si las ha permitido quiere decir que la victoria de antemano ya está garantizada por nuestro Dios. Pero esto se choca un poco, José Manuel, con una suerte de prédica que hay que si vos te haces cristiano se te solucionan todos los problemas, ¿no es así? No, hermano, disculpe, no es así. Ya el apóstol Pablo hace 2000 años decía que si alguno se atreve a predicarles un evangelio diferente, él empleó el término sea anatema. Dice, no es que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos que os pervierten enseñando cosas que no son realmente bíblicas. La vida del cristiano no está exenta de pruebas, de batallas y de luchas. Más bien todo lo contrario. Claro, algunos preguntarán, entonces si ustedes como cristianos no están exentos de batallas, ¿qué diferencia hay entonces entre ustedes y los que no creemos en Dios, o los que rechazamos su propósito para nuestra vida? Bueno, la diferencia es abismal, y es que nosotros no estamos solos en la batalla, sino que Él pelea con nosotros, y el que está sin Dios pelea solo, y eso es una auténtica temeridad, porque meterte en una batalla sin la ayuda y el respaldo de Dios, corres un peligro, querido, tremendamente, ¿no? Por lo tanto, nosotros no estamos vacunados en contra de las batallas, pero sí estamos fortalecidos en todas y en cada una de ellas, porque dice la Biblia que las aflicciones o batallas o pruebas del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por lo tanto, el Señor nos hace un favor a la hora de probarnos, no solamente porque vemos que está invirtiendo de su tiempo en nosotros, sino porque después de cada batalla, después de cada prueba, saldremos más fortalecidos. Por lo tanto, bendito sea el Señor, ahora entendemos por qué la Escritura dice en Santiago, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Por lo tanto, gloria a Dios en medio de todas y cada una de las batallas de la vida. Pero, José Manuel, si Dios sabe que vamos a tener batalla, ¿por qué no nos libra de las batallas? No, por ejemplo, el domingo prediqué sobre un párrafo del Sermón del Monte, en donde dice, pedid y se os dará, y buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y entonces el Señor hace el ejemplo, dice, si ustedes que son malos, si tu hijo te pide pan, no le das una piedra, si te pide un pescado, no le das un escorpión. Y ustedes son malos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Entonces yo me comparo y digo, si yo veo que mi hijo va a tener un problema, en general voy a librarlo del problema. Y yo soy malo como padre, y Dios es bueno. No entiendo bien esto, José Manuel, ¿por qué no nos libra el Señor de las pruebas? En ningún momento se nos pasa por la cabeza que nuestro trato hacia nuestros hijos va a ser mejor
más excelente que el trato que Dios va a tener con nosotros como sus hijos, ¿no? Como su pueblo. Claro. Por lo tanto, no veamos la prueba como algo malo. Al contrario, si Dios no nos probara, bueno, dice la Biblia que el oro, para que sea buen oro, tiene que ser probado por el fuego. Si usted quiere ser un cristiano del montón, un cristiano sin fruto, sin paciencia, sin perseverancia, con un carácter indomable, bueno, está bien. Pero es que la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que nos presentemos sin mancha y sin arruga delante de su trono, en su presencia. Por lo tanto, cuando nos convertimos a Cristo, venimos muy deformados. La imagen de Dios está totalmente distorsionada en nuestra vida, nuestro carácter, nuestro vocabulario, nuestra forma de pensar, de actuar, etcétera, etcétera, está muy alejada de los parámetros bíblicos. Por lo tanto, en todas y en cada una de esas pruebas, el Señor me da forma, me va moldeando. Por lo tanto, la prueba no es una especie de castigo, una especie de, digamos, de algo malo que Dios manda a mi vida, porque sería una incongruencia que un Dios bondadoso y un Dios bueno me mande cosas malas. Sería una auténtica contradicción. Las pruebas, las batallas no son malas, al contrario, descubro la esencia de mi Dios, crezco, maduro, soy fortalecido y el Señor siempre va a enseñarme algo positivo, aunque no lo entienda en ese momento, porque la estructura de las batallas que Dios permite en nuestra vida, ¿verdad? Una de las características de una prueba de Dios a nuestra vida es que no entiendo nada. En el momento en el que entiendo lo que está pasando, entonces no es una prueba. Pero cuando yo pierdo el control, cuando yo digo, Señor, yo no sé qué está pasando, es entonces la señal, la evidencia de que Dios me está probando y siempre, siempre va a ser para mi bien. ¿Dónde se demuestra el valor de un soldado? ¿Haciendo guardia en un cuartel o se demuestra en el campo de batalla? ¿Dónde se demuestra la madurez de un cristiano? ¿Sentado en una banca un año y otro año sin ser probado, sin ser afligido? No. El creyente verdadero se prueba en el campo de batalla y es ahí donde sale lo bueno y lo malo de nosotros y es ahí donde Dios nos moldea siempre, siempre para nuestro bien. Por lo tanto, la palabra prueba no es sinónimo de castigo, sino yo diría más bien sinónimo de bendición y de favor de Dios. Claro, José Manuel, pero nosotros, vos estás bien de salud, cerca de una playa, en Galicia, yo gracias a Dios gozo de buena salud, pero hay gente que está pasando un mal momento, y me estoy refiriendo solamente a los problemas de salud, ¿no? Decir que tener un cáncer es bueno es difícil de aceptar. Decir que tu hijo está enfermo, como me pasó ayer, charlar con una persona que la hijita está enferma de leucemia, es difícil poder decirle que está bien, ¿no? Me encontré con un amigo que vio una foto de, no sé si te acordás, una foto de África, de un chico de África que se está muriendo y al lado hay un cuervo esperando que se muera, ¿no? Y dice, Terrible, terrible. y dice, pero si Dios es bueno, dice, es un Padre amoroso, ¿por qué permite eso? Y no sé si te pasa a vos, pero a mí me cuesta mucho como pastor a veces articular lo que con tanta sabiduría dijiste vos, José Manuel, porque cuando uno está pasando por la prueba, no ve, no siente, no puede creer que sea algo bueno. ¿Qué le decís a la gente que está viviendo particularmente una prueba dura de enfermedad, de pérdida de un ser querido, por ejemplo? Pastor, hoy en día en el mundo hay suficientes recursos económicos y materiales para que el hambre desapareciera en 5 minutos. Si no le echemos la culpa a Dios de la mala administración, de los excesos y de los abusos del hombre. Sí. Porque el hombre hoy en día dispone, ya digo, de recursos más que suficientes para quitar el hambre del mundo en 5 minutos. El hombre es responsable de sus actos. Cuando el hombre le da la espalda a Dios,
Cuando el hombre se desconecta de Dios y quiere hacer las cosas a su manera, después no tiene ningún derecho de culpar a Dios de lo que ha sucedido. Dice la Biblia, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No las producen ustedes mismos? ¿No es producto de vuestra avaricia, de vuestra soberbia? Países que son ricos, que son inmensamente grandes, pero siempre quieren más y quitarle al otro lo que tiene. Es decir, el hombre tiene que reconocer que es dueño de sus actos. Y cuando hace algo bueno, gloria a Dios, pero cuando hace algo malo, también tiene que ser consciente de que en su libre albedrío lo ha hecho mal y las consecuencias tarde o temprano le van a pasar factura. Ahora bien, en cuanto al tema de enfermedades, bueno, hermano, yo acabo de enterrar a mi madre hace menos de un mes. No lo sabíamos, José Manuel. Sí, mi hermano. Nuestras condolencias. Hace un mes aproximadamente, mi mamá ha partido a la presencia del Señor y yo celebré su funeral en la isla de Las Palmas de Gran Canaria. Yo tengo una hija de 26 años viviendo con nosotros con una enfermedad incurable que se la diagnosticaron el año pasado cuando, en un principio, el primer diagnóstico fue metástasis en el cerebro. Pero finalmente descartaron ese diagnóstico y le han diagnosticado a mi hija Miriam esclerosis múltiple. Ella dice constantemente que sabe perfectamente que el Señor podría sanarla instantáneamente si quisiera. Pero ella también sabe perfectamente que esa enfermedad sacudió su vida y fue lo que le despertó para acercarse y buscar más de Dios. Por lo tanto, aunque no entendamos muchas de las situaciones y circunstancias de la vida, todo tiene una razón de ser y todo tiene un propósito. Ahora, no somos dioses. No somos dioses en miniatura ni en progresión. Por lo tanto, no tenemos tampoco la obligación de entenderlo todo. Ahora bien, el cuerpo también se deteriora. Es decir, ¿por qué envejecemos? ¿Por qué enfermamos? Bueno, hermano, estamos en este mundo, estamos en esta vida, estamos de paso, este cuerpo se gasta, no obstante, el interior, dice la Biblia, que debería de renovarse de día en día. Por consiguiente, cuando una persona está enferma, pues tiene que reconocer de que la enfermedad, incluso la muerte, forma parte de la vida, porque me hace mucha gracia que los cristianos todos quieren ir al cielo, pero ninguno se quiere morir. Bueno, que yo sepa, a menos que el Señor nos lleve arrebatados cuando Él lo crea conveniente, sí. Para ir al cielo hay que morir. Y hay que morir de algo, de un infarto, de cáncer, de un accidente o de lo que sea. Pero tarde o temprano nuestro cuerpo se va deteriorando. Que por cierto, no era en un principio así. El hombre iba a vivir eternamente y para siempre, pero la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, la enfermedad, la muerte y todo eso es consecuencia de la desconexión del hombre con Dios y del pecado. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que no estamos en un mundo perfecto, pero anhelamos y estaremos, Dios mediante, en un mundo perfecto si recibimos a Cristo ahora como nuestro Señor y Salvador personal. El Señor nos ha prometido cielo nuevo y tierra nueva para los que creemos en Él. Así es. ¿Por qué no nos ilustrás con algún ejemplo de la palabra de Dios? Porque algunos piensan que la Biblia es un libro de relatos de gente, de santos. Me acuerdo, esto me lo dijo un compañero de la escuela secundaria. Dice, pero debe ser aburrido leer historias de toda gente buena. Le digo, pero vos no leíste nunca la Biblia. La historia, la mayoría son malos, ¿no? Pero bueno, también hay muchos que han pasado batallas y nos ilustra mucho el ver cómo manejaron esa batalla y cómo crecieron y cómo Dios participó con ellos de esa batalla. Quizás te venga algún ejemplo ahora, José Manuel. Bueno, a mí me fascina mucho la vida de José y la vida de David. Ajá. José es un muchacho que por ser honesto y por abrir su corazón a sus hermanos, les cuenta aquellos sueños proféticos que el Señor le había dado, revelándole lo que va a suceder en su vida, en el futuro. Y bueno, esto despertó los celos, la envidia en el corazón de sus hermanos, hasta el punto que lo que querían era matarlo, eliminarlo, quitarlo de en medio, al soñador, como ellos le llamaban. Gracias al Señor, el Señor lo protegió, lo cuidó, pero lo llevan a un país como esclavo. De repente, al poco tiempo, termina dando con sus huesos en la cárcel
Aparentemente todo sale mal en la vida de José, ni sus hermanos creían en él. Lo meten en la cárcel por un delito que no había cometido. Yo recientemente he estado en Guatemala predicando en una cárcel muy, muy peligrosa. Y bueno, muchos de los que están allí, no digo todos, pero muchos de los que están allí saben que están allí por delitos que han cometido. Pero José sabía perfectamente que era inocente, lo habían culpado de algo que él no había hecho. Sin embargo, después de cada una de estas pruebas o batallas, se añade la coletilla, pero el Señor estaba con José. Y uno dice, pero Dios mío, ¿dónde estaba? Porque todo lo que vemos en la vida de José, en un principio, parece que va de mal en peor. Cuando sus hermanos llegan a Egipto y él se revela a ellos y tienen miedo porque ahora saben que él tiene el poder y la autoridad para hacerles daño, él los abraza y les dice, no tengáis temor. No fuisteis vosotros los que me mandasteis a Egipto, sino fue Dios. Él supo interpretar, él supo leer aquellas circunstancias aparentemente desagradables y terroríficas, porque él se dio cuenta de que detrás de aquellos celos, detrás de aquel rechazo de sus hermanos, detrás de aquel encarcelamiento injusto, había todo un propósito de Dios. Claro, ahora uno mira para atrás y entiende muchas cosas, pero cuando las estás viviendo, pues puedes llegar a desanimarte, a deprimirte, a entristecerte. Pero José dijo, no me mandaron ustedes a Egipto, sino fue mi Dios. Pensemos en la vida de David, un muchacho tranquilo cuidando las ovejas de su padre en las montañas de Judea. De repente le cae la unción de Dios sobre su vida, Dios lo elige para ser el siguiente rey de Israel, y como la unción de Dios siempre trae persecución, bueno, pues vemos que David tuvo que dedicar años de su vida a huir de los celos amargos de sus hermanos y también, lógicamente, de los del rey Saúl, pero el Señor lo fortaleció, el Señor lo curtió, llegó a conocer al país como la palma de su mano y llegó a ser el rey más grande en toda la historia del pueblo de Israel. Es decir, queridos hermanos, Dios nos va a probar y no tiene que pedirnos permiso para hacerlo. Nos va a probar cuando quiera, como quiera y cuantas veces quiera. Y vuelvo a reiterar en lo que dije antes. De todas y cada una de esas batallas saldremos fortalecidos. Y cuando Dios permite que andemos por valles de sombra y de muerte y por horno de fuego y por persecuciones y por calumnia, etcétera, etcétera, aunque no lo entendamos, nos está haciendo un inmenso favor nuestro Dios, porque está forjando en nosotros el carácter de Cristo. Y quiero añadir para mí algo muy importante. En la carta de autor desconocida a los hebreos, hay un texto tremendo que dice así, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Es decir, hasta el mismísimo Hijo de Dios tuvo que pasar por batallas, por pruebas tremendas, pero por todo eso aprendió obediencia y llegó a ser el hombre perfecto y el sustituto nuestro en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Por lo tanto, si el Hijo de Dios tuvo que ser probado de una forma tremenda, ¿cuánto más nosotros? Ahora bien, nosotros leemos la Biblia y encontramos los pecados de David, encontramos las debilidades de grandes hombres de Dios. Elías, dice la Biblia, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. La negación de Pedro, la mentira de Abraham, las triquiñuelas de Jacob. ¿Por qué el Señor cuenta todo eso y no lo ocultó? Bueno, para que nos demos cuenta de que eran hombres de carne y huesos, con sus batallas personales, igual que nosotros, para que no los miremos a ellos como esos hombres, digamos, como superhombres, sino como hombres que lucharon sus batallas y las ganaron en el nombre del Señor. Ahora yo digo, si en vez de haberse escrito la Biblia hace miles de años, hubiéramos vivido nosotros en los tiempos bíblicos, ¿no le parece a usted, pastor, que a lo mejor los que hubieran salido ahí serían nuestros pecados? ¿Cómo habríamos reaccionado nosotros mirando a aquella hermosa mujer estando solos y siendo el rey de Israel? A lo mejor en vez de decir que David pecó, habría salido mi nombre. En vez de decir que Tomás dudó, hubiera salido nuestros nombres. O en vez de decir que Pedro negó al Señor, a lo mejor hubiera sido yo el que negara al Señor. Es decir, nosotros nos libramos de que nuestros nombres estén en la Biblia porque no estuvimos allí.
Pero si hubiéramos vivido aquella circunstancia, probablemente también nosotros habríamos tenido nuestras batallas como ellos las tuvieron. Yo diría, en mi caso, muchas más hojas señalando mis errores y debilidades. Y debilidades. Somos exactamente igual que ellos. Exacto, sí. Ahora, ¿cómo debe reaccionar un cristiano? Es decir, viene la prueba y lo que he visto en algunos cristianos es que entran a culpar a Dios. Okay. Otros empiezan a revisar en su vida, debe ser causa de un pecado que yo he cometido. Otros entran en la depresión y ya ni quieren ni pensar y dejan de orar, dejan de tener comunión con los hermanos y con el Señor. Es decir, ¿cuál debe ser una reacción sana en el momento en que estamos pasando una prueba, que estamos viviendo una batalla, José Manuel? Todas esas reacciones las hemos visto en multitud de ocasiones en hermanos que no han sabido reaccionar, que no han sabido comportarse adecuadamente frente a la prueba, frente a la batalla. Yo creo sinceramente que la Biblia es muy clara a la hora de aconsejarnos, a la hora de orientarnos adecuadamente acerca de cómo debe ser, cuál debe ser la actitud de un creyente. Primeramente, no entendemos todo, pero Dios tiene todo bajo su control y Él sabe lo que hace. Dijo un santo varón de Dios que todos lo conocemos, incluso hay un libro en la Biblia con su nombre: aunque mi Dios me mate, lo voy a seguir adorando, porque yo sé que mi Redentor está vivo. Fue probado en lo económico, en lo familiar, en lo físico, en todas y cada una de las áreas de un ser humano. Pero en todas y en cada una de las batallas que pasó, vio la mano de Dios, se mantuvo íntegro, sin negar a Dios, sino más bien todo lo contrario. Nunca apartar la mirada del Señor, porque todo, repito, todo absolutamente nos va a fallar en la vida. Familia, trabajo, iglesia, pastor, lo que usted quiera. Pero jamás podemos atribuirle a nuestro Dios que nos ha fallado, que nos ha abandonado. La queja jamás tiene que ser el lenguaje en nuestras vidas. La queja es el cáncer que mata la fe. La queja, el lamento innecesario, el lloriqueo inútil y ridículo es la actitud de un niño en Cristo que no ha entendido que necesita ser probado si quiere llegar a ser un gran hombre y mujer de Dios en esta vida. Por consiguiente, gracias a Dios, no lo entiendo todo, pero sé que mi Dios me está probando, sé que mi Dios es bueno. No voy a dejar de congregarme, no me voy a aislar, porque cuando nos aislamos somos más vulnerables que cuando estamos juntos como hermanos, ¿verdad? No voy a dejar de leer la palabra, al contrario, voy a hacer todo lo que mi carne no quiere hacer. No quiero orar, voy a orar. No quiero ir al culto, voy al culto. No quiero leer la palabra, voy a leer la palabra. Y yendo en esa línea, yo creo, pastor, que vamos a poder pasar victoriosos la prueba, y cuando salgamos daremos gloria a Dios y podremos no solamente entender, sino ayudar a otros hermanos que están pasando por una prueba parecida o igual a la nuestra, porque nosotros le vamos a poder ayudar, porque dice que Él nos consuela en nuestras tribulaciones, para que con la consolación con la que hemos sido consolados, posteriormente podamos consolar a los que están pasando por algún tipo de tribulación. Es decir, es como una rueda, es como un círculo, ¿verdad? Dios hoy me prueba, Dios me fortalece, aprendo una lección, la comparto con otros hermanos y así seguimos la rueda, el camino de la vida, dándole gloria a Dios, porque siempre las pruebas lo que van a hacer es traer una fortaleza espiritual a mi vida, que si no pasara por dicha prueba, jamás la podría aprender leyendo un libro. Las lágrimas que vierte un creyente no son lágrimas inútiles o en vano, son lágrimas que tienen un valor. Dios las conoce, Dios las ve y Dios nos va a recompensar cuando lo considere oportuno en su momento. Si Él permite que por un periodo breve de tiempo seamos probados,
lo hace para fortalecernos, para establecernos y para que crezcamos espiritualmente hablando. Mencionaste varias veces la idea, José Manuel, de una prueba que viene y se va. Pero ¿qué de aquellos hermanos que tienen una prueba o están enfrentando una batalla de la que no se van a poder librar? Por ejemplo, no estoy pensando solamente en gente enferma, por ejemplo, hay personas que sufren la soledad y están, no hay, a las vistas no hay posibilidad de que salga y la soledad permanece. Es una batalla que no tiene fecha de vencimiento. No sé si me hago entender, José Manuel. A ese grupo de personas que está viviendo una batalla que no va a terminar, que recién va a terminar cuando llegamos al cielo. ¿Qué le decimos? Sí, la verdad es que como pastores no siempre tenemos las respuestas a todos los males y aflicciones por las cuales vamos a pasar nosotros o hermanos nuestros en la fe, ¿no? No somos unas personas que tenemos respuestas a todos los males y problemas de la vida, ¿no? Hay pruebas que son de corta, de breve duración, hay pruebas que se alargan en el tiempo y hay pruebas que parece que nunca vamos a terminar de pasar por ellas, ¿no? Ahora bien, yo sí creo, querido pastor, y de verdad que lo creo con todo mi corazón, que Dios nunca nos va a probar más allá de lo que podamos soportar. Sí. He conocido hermanos y hermanas que se precipitaron queriendo dejar a un lado esa soledad que según ellos les estaba matando y luego por precipitarse se unieron, se casaron con la persona equivocada y lo han lamentado el resto de sus vidas. Más vale estar solo, dice el refrán, que mal acompañado. Pues Porque sabes, nunca el creyente estará solo. sí, Siempre tendrá la presencia del Señor. me haces acordar en el funeral de Billy Graham, hablaron los hijos y una de las hijas contó exactamente esta historia que acabas vos de contar. Su esposo le había sido infiel, así que se separó y empezó a sentir la soledad y sin pedirle consejo a nadie, se precipitó y se casó con una persona que conoció en una iglesia. Y ella dice en el testimonio, a las 48 horas sabía que había cometido el más grande error de toda mi vida. Ahora, vos podés ser hijo de tu mamá y de tu papá, pero otra cosa es ser la hija de Billy Graham. Y lo estaba contando en el funeral del padre. Estaba presente el presidente, entre otros, y el vicepresidente de la nación. Y dice, yo fui a la casa, ¿a dónde voy a ir? Me escapé de ese hombre y me fui a la casa de mi papá. ¿Y cómo me va a recibir mi papá? Es Billy Graham. Y el padre estaba esperándola y la abrazó. Y dice, ni un reproche, solo palabras de bendición y de amor. Fue el mejor de todos los hijos, fue el que a mí me impactó más. Yo estaba presente en el funeral allí en Charlotte y no me voy a olvidar, ¿no? Pero me viene a la mente, vos sabés lo que nos pasa a los viejitos, José Manuel. Cualquier frase nos hace acordar algo del pasado. Es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Vos dijiste eso y me vino la anécdota. Apurarse y no depender del Señor. Cuidado, los que están solos, cuidados, ¿no? Sí. Hablando de la soledad, pero también hay otros que tienen, están casados con una persona que es una carga, ¿viste? Sé de hermanas de la congregación
casadas y que no se van a separar, es una familia, es más, lo quieren al esposo, estoy pensando en una en particular, pero es una carga, una batalla que no va a terminar. De eso estamos hablando, ¿no? De depender del Señor, aunque la batalla no termine. Creo que es lo que estabas diciendo, José Manuel. Por eso este paso tan importante como es con quién voy a compartir el resto de mis días, de mi vida, hay que reflexionar y pensar y tomar un tiempo, porque lamentablemente, tal vez a algunos le pueda chocar lo que voy a decir, pero hoy en día es muy difícil para una mujer que está buscando un hombre de Dios, íntegro, honesto, etcétera, o para un hombre, ¿verdad? Es muy difícil encontrar hoy en día la persona idónea. Las iglesias están llenas de gente, campamentos, congresos, retiros, etcétera, pero a veces no es fácil encontrar a esa persona. Por eso yo, si me permite, daría el consejo de no corras, no te precipites. Vale llorar solo en tu almohada cada noche que llorar lágrimas por haberte equivocado, como el caso de esta hermana, de esta muchacha que usted me comentaba, ¿no? Por lo tanto, sé que es una prueba dura, ¿no? Yo no he vivido, no he pasado por esa prueba porque ya llevo 40 años casado y gracias al Señor felizmente casado, ¿no? Pero sé que hay muchos hermanos y hermanas que están pasando por esta prueba. Bueno, tal vez tenían que recordar qué fue lo que les motivó a casarse con ese hombre, con esa mujer. No digo todos los casos, pero en algunos casos se casaron fuera de la voluntad de Dios. Y es que el matrimonio es un pacto hasta la muerte, ¿verdad? Sí. No estamos hablando de aguantar maltrato físico, ni psicológico, ni nada por el estilo, pero esto son a veces las consecuencias de habernos precipitado, repito, no en todos los casos, pero a veces las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, nos van a acompañar el resto de nuestras vidas. Bueno, estamos hablando con José Manuel Serra, de la isla de Tenerife, pero que hoy está en Galicia. Qué lindo, ¿no? Cómo nos gustaría estar allí con él. Me acuerdo, mira vos lo que me viene a la mente, unas bateas en medio de la ría y, crían mejillones, ostras. Almejas. Qué lindo. Bueno, de una familia cristiana que me llevaron, y yo siempre le tuve reparo a la comida en lata, ¿viste? Toda mi vida comí comida natural. Y me empezaron a abrir, iría otra vez. Te voy a visitar, José Manuel, no te vayas, quédate en Galicia. La gente de esta zona presume de tener el mejor marisco y pescado del mundo, ¿no? Por los pastos y por la temperatura del agua. Realmente es una tierra privilegiada. Sí. Y bueno, cuando usted quiera, pastor, aquí será bien recibido. Estamos poniendo en la gráfica del programa las redes sociales de José Manuel. Y yo le recomiendo que usted tome nota o le saque una foto ahora, ¿no? Allí tiene en Facebook Centro Evangélico Vida Nueva. Pongamos otra gráfica. En YouTube, esto que le hackearon, canal de YouTube Centro Evangélico Vida Nueva. Lo repito para aquellos que estén escuchando esto por radio y no están viendo la gráfica de la pantalla. Centro Evangélico Vida Nueva en YouTube. Usted pone YouTube, pone eso y le sale todos los mensajes, los programas que José Manuel produce y que son tan apreciados. Yo vi uno de 1 millón y después me dijo que tenía uno de 10 millones de vistas. Esto sucede muy poco. El Señor le ha dado esta gracia a José Manuel y yo le recomiendo de verdad, conéctese porque tiene un devocional diario
Y es una maravilla, una maravilla. De hecho, bueno, no siempre es así. Que tengas muchos seguidores no significa que sea bueno. No te enojes, José Manuel, ¿no? Porque los artistas de peor calaña tienen muchos seguidores y no son buenos. Pero en esto doy fe que es un material extraordinario. Y le recomiendo también a los pastores, porque José Manuel trata muchos y diversos temas y están todos en este canal de YouTube, una tremenda bendición. Que lo hayas hecho y que lo hayas recuperado. Nos quedan apenas unos 10 minutos, José Manuel. Me gustaría que le hablaras a las personas que estén pasando en este momento por una batalla. Vos sabés cómo se hace comunicación, no se piensa en 10 millones, se piensa en uno que nos está escuchando. Y está pasando una batalla dura. Hay pruebas y batallas en la vida, que, digámoslo así, uno las ve venir, ¿no es cierto? Uno ve venir que puede suceder esto o aquello, ¿no? Pero por experiencia propia le digo, hay cosas en la vida que uno no espera que vayan a suceder nunca. Nunca, claro. Me remito concretamente a la prueba tremenda que pasamos el año pasado con mi hija, con Miriam, cuando la tuvimos que ingresar, cuando comenzó a comportarse de una manera muy extraña, cuando no podía mantenerse en pie, perdió el equilibrio, en fin, una serie de incongruencias y de cosas muy extrañas. Yo me pasaba el día llorando, el día y la noche. Jamás en mi vida me había pasado eso. Yo estaba todo el día llorando, me caían las lágrimas constantemente. Tenía un perro que tuve que sacrificarlo también hace poco, otra prueba más. Y cuando salía por las calles a pasearlo, estaba constantemente llorando. A veces me miraba la gente, me secaba las lágrimas. Por la noche, mientras estaba en la cama, mi esposa me decía, descansa ya. No sigas llorando. No podía parar de llorar todo el día. Fue una prueba tremenda porque pruebas que uno puede pasar a título personal o ministeriales, pues bueno, no será la primera ni la última. Pero cuando la prueba afecta a uno de tus hijos, yo no estaba preparado ni como padre, ni como pastor para soportar esa batalla, esa prueba que para mí me desbordaba, porque era una impotencia tremenda ante aquellos diagnósticos, ante aquella situación, ver a tu hija ingresada en un hospital con unos diagnósticos terroríficos, ¿verdad? Bueno, yo puedo decir hoy, para la gloria de Dios, que la fortaleza que el Señor me dio en aquellos días, el quebrantamiento que experimenté en mi vida ha sido tan tremendo que en el buen sentido de la palabra, no lo tomen por donde no va la cosa, yo todavía no me he recuperado. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que ante cualquier cosa que antes tal vez no me afectaba, hoy en día me quebranto inmediatamente, ¿verdad? Y logro y puedo entender a padres que están pasando problemas tremendos con sus hijos, y puedo entender cosas que antes como pastor, aunque llevo más de 40 años sirviendo al Señor, no entendía o no me identificaba. Yo solamente quiero deciros algo. De todas las pruebas y batallas que el Señor permita que vengan a nuestra vida, saldremos renovados y fortalecidos en el Señor. En el momento, les hablo con el corazón en la mano, no entenderemos nada. Pero cuando salgamos y miremos hacia atrás, diremos gracias, Señor. Gloria a Dios, porque sé que esa prueba tú la mandaste a mi vida para moldearme, para acercarme más a ti. Y quiero decirles algo que yo aprendí en ese periodo con esa prueba tremenda con mi hija. Los ojos del creyente, los ojos de la iglesia siempre tienen que estar húmedos. No podemos tener ministerios de ojos secos. No podemos llegar a ser profesionales del púlpito, profesionales del ministerio, que parece que todo lo entendemos y todo lo podemos. Dios quiere que tengamos siempre la lágrima en nuestro ojo, en nuestra retina, para que no nos olvidemos que dependemos del Señor. No importa los años de ministerio, no importa
el patrimonio que puedas tener, no importa la experiencia, no importa nada. Cuando eres probado, solamente queda una opción: cuerpo a tierra, humillarte delante del Señor, someterte a Él, y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Repito, no entenderemos nada, pero cuando salgamos de la prueba, porque de todas las pruebas se sale, y el Señor llenará tu boca de risa, y dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con esto. Nosotros teníamos por primera vez en nuestra vida un viaje organizado para que toda la familia por primera vez fuéramos a Israel, con todos los gastos pagados. Nos cae esta prueba tremenda en casa. No sabíamos si podríamos ir como familia, pero oramos al Señor, y un día en el púlpito dije: hermanos, vamos a ir, porque si el Señor nos ha abierto esta puerta y ha tocado corazones de personas para que nos ayuden, para que como familia podamos ir a Israel, Dios no hace las cosas a medias, ni añade maldición con la bendición. Y fuimos a Israel, pastor, toda la familia, y fue un gozo y un tiempo maravilloso. Quiero decir que de todas las pruebas se sale, y se sale mejor y más fortalecido que antes de haberla experimentado. Así que ánimo, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios. Vos sabés, José Manuel, que estoy pasando una situación de prueba, porque alguien muy cercano a mí está pasando un momento difícil, ¿no? Vaya. Y le mandé estas 2 estrofas de un himno. El himno se titula De maneras misteriosas sabe Dios aún obrar. Y cuando me llegó la noticia de algo recurrente, le mandé esto: no juzguéis por los sentidos los designios del Señor. Si parece que las pruebas contradicen a su amor, descansad en sus promesas, en su gracia confiad. Estas sombras son el manto con que envuelve su bondad. Amén. Sus propósitos perfectos a su tiempo cumplirá, y lo que es ahora amargo, dulce fruto llevará. La incredulidad es ciega, pues no mira más allá. A la fe Dios se revela, todo nos aclarará. Gloria a Dios. Qué tremendo himno. Sí. Que Dios bendiga al autor de dicho himno, de verdad. Es verdad, es verdad. Es porque nosotros quisiéramos entender todo. No se puede entender todo. No podemos entender la mente de Dios. No. Y lo único que nos queda es, como dijo Job, ¿no?, que mencionaste: el Señor Dios dio, el Señor quitó, bendito Amén. sea el nombre del Señor. Amén. A mí me hace Pastor, mucho... Sí. Que nunca ningún creyente se sienta culpable por estar siendo probado. Porque siempre habrán los que digan: bueno, algún pecado habrás cometido. Ya se lo dijeron los amigos de Job, a Job. Sí, bueno, sí, si sí. fueras íntegro y si estuvieras haciendo las cosas bien, no te pasaría lo que te pasa. Querido, nada más fuera de la realidad que aquellos comentarios totalmente fuera de lugar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ser probado forma parte de la vida normal de cualquier iglesia, de cualquier ministerio y de cualquier hijo de Dios. Por lo tanto, no se sienta culpable, ¿verdad?, porque Dios lo está probando, sino siéntase privilegiado porque Dios lo está probando. Muy buena esta reflexión, José Manuel, porque hay gente que se pasa dando vueltas diciendo qué mal habré hecho. No, no hiciste ningún mal, no hiciste ningún mal. No. Los discípulos van con el Señor y dicen: ¿y este qué mal hizo que está enfermo? No, no hizo nada, no hizo ningún mal, es para la gloria de Dios. Y una de las, Amén. una de las cosas que más impresiona a los que no están
en la fe es ver a los cristianos alabando al Señor en medio de la prueba, al pasar por la prueba. No me viene el nombre de ese misionero que fue a la Polinesia y evangelizar a una tribu, y la tribu fue envenenando a los miembros, primero a la esposa, luego a los hijos, y quedó solamente él con uno o dos de los hijos, y de golpe el cacique de la tribu vino y dice: me quiero convertir al cristianismo. ¿Y por qué? Porque nosotros vemos cómo la gente vive, pero nunca habíamos visto a un cristiano cómo ve y enfrenta la muerte. Y ustedes enfrentaban la muerte alabando al Señor. Yo quiero tener lo que ustedes tienen. Ese es el resultado cuando un cristiano, en vez de protestar, de enojarse con Dios, de enojarse con la vida, dice: gracias, Señor, no lo entiendo, no me gusta, me hace llorar, pero bendito sea tu nombre. Muchas gracias. Por lo que se aprende llorando nunca se olvida. Muy bueno, es verdad. José Manuel. Un abrazo grande, pastor. Un abrazo. Gracias por llamarme. Aquí me tiene a su entera disposición y espero que algún día podamos dar un abrazo personalmente. Bueno, ¿cuándo pensás venir a la Argentina, al Sudamérica? Me gustaría el año que viene, pastor. Tengo muchas ganas de volver a Argentina. Bueno, créame. esta es tu casa, ¿eh? Esta es tu casa. Lo sé. Hagamos los contactos y los arreglos. Acá la gente, hay mucha gente que te sigue acá, José Manuel. Hay mucha gente, ¿no? Y una de las cosas es que predicas la palabra. Predicas la palabra. Amén. Amén. Así sea. Se nota, apenas empezás a hablar, cómo te fluyen los textos de la palabra, tu pensamiento no mágico, real, y eso hace que la gente esté muy contenta. Te vamos a recibir seguramente aquí en el estudio. Gracias, con un gran abrazo. Nos vamos a dar un abrazo al aire. Un abrazo. Que Dios te bendiga, José Manuel. Dios lo bendiga, pastor. Hasta siempre. Bendiciones. Chao, chao. Espero que le haya hecho bien este programa. A mí me ha hecho bien. A mí me ha hecho bien. Porque, como dice el viejo tango, cada cual tiene su pena y nosotros la tenemos. Y yo también tengo mis penas. Y recordar todo esto que José Manuel nos dijo, me lo dijo a mí en esta noche. Espero que usted aproveche este programa, le haga bien, sea bendecido. Nos encontramos mañana. Que el Señor le bendiga.